Una ecuación diferencial en donde la primera derivada está despejada en términos de x y de y puede escribirse como una suma de dos funciones, m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igualada a 0. A veces es conveniente reescribir una ecuación diferencial de esta forma para identificar si es una ecuación diferencial exacta. Por ejemplo, veamos cómo se puede reescribir esta ecuación diferencial de la forma mencionada anteriormente. Las cosas que están dividiendo pasan a estar multiplicando. El término que contiene diferencial de y pasa al otro lado restando. Multiplicamos por el signo menos. Finalmente reescribimos el 0 a la derecha por comodidad y listo. Tenemos una ecuación diferencial de manera que dos funciones de dos variables están con las diferenciales de x y de y. En cálculo vectorial se nos enseña que la diferencial total de una función de dos variables f es igual a la suma de la derivada parcial de f respecto a x diferencial de x más la derivada parcial de f respecto a y diferencial de y. Además, tenemos un teorema especial para esta ocasión, el teorema de las derivadas parciales mixtas, que nos dice: derivar a f respecto a x y después derivar respecto a y será lo mismo que primero derivar respecto a y y después respecto a x. ¿Por qué necesitamos saber todo esto? Si comparamos esta ecuación diferencial con la diferencial de una función de dos variables, vamos a notar que se parecen. Si tomamos las siguientes igualdades, entonces se debe de cumplir por el teorema de las derivadas mixtas la siguiente igualdad. O dicho también, si la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x, entonces podemos igualar a m y n como derivadas parciales de una función de dos variables. Una vez que se cumplan estas condiciones, en vez de escribir la suma de derivadas parciales, podemos reescribirlo como la diferencial total de f. Y que la diferencial de una función sea igual a 0 es porque la función tiene que ser igual a una constante. Cuando se cumplen estas condiciones, se dice que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo se resuelven? Es decir, ¿cómo se puede hallar esa función f para después igualarla a una constante y tener una familia de curvas que satisfagan la ecuación? Tomemos como ejemplo la siguiente ecuación diferencial. Podemos notar que se cumplen las condiciones para que sea una ecuación diferencial exacta. Así, podemos igualar a m como derivada respecto a x y n como derivada respecto a y. Recordemos que queremos hallar a f. Si se derivó a f respecto a una variable, para recuperar a f tendríamos que integrar respecto a la variable con la que se derivó. Así, podríamos integrar respecto a x o respecto a y. En este caso, integraré respecto a x. Se integra normal, pero al derivar respecto a x, y se toma como constante. Cuando se integra, ocurre lo mismo. X es la variable y y es la constante. Al final de la integral aparecerá una función que depende de y. Es la solución más general para estas integrales. Pero no queremos más incógnitas. Tenemos a f, pero a la vez tenemos una función que no conocemos, h. ¿Cómo podríamos saber cuánto vale h? Bueno, no nos olvidemos de la derivada respecto a y. Derivamos nuestra función f respecto a y, manteniendo a x constante. Y nuestra derivada parcial respecto a y debe ser igual a la primera, con la que comenzamos. O dicho de otra manera, debe ser igual a n. De aquí podemos notar que la derivada de h debe ser igual a 0, lo que significa que h debe ser una constante. Ahora conocemos a h y es una constante. Reemplazamos en nuestra función y recordemos que f debe estar igualado a una constante, por las razones dichas anteriormente. Dejando las constantes a un lado de la ecuación, diremos que hemos resuelto la ecuación diferencial. La solución es un conjunto de curvas.
y la variable y, que vendría siendo la dependiente, está de manera implícita. Resumiendo, si la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta, podríamos integrar a m respecto a x o integrar a n respecto a y, para después derivarla respecto a la otra variable y finalmente tener la función completa igualada a una constante.